Para el teorema de trabajo-energía tenemos que entender que es la relación que existe entre el cambio de energía cinética o el cambio de energía potencial y el trabajo que realiza un cuerpo. Es decir, vamos a relacionar los cambios de energía cinética o de energía potencial con el trabajo que puede realizar un cuerpo. ¿Eso cómo se representa matemáticamente? Vemos que el trabajo es igual, apreciamos líneas rectas verticales al inicio y al final de la diferencia de energía cinética, que eso significa el valor absoluto de lo que está dentro de esos símbolos. Lo que está dentro se lee como diferencia de energía cinética. Podemos apreciar acá en la parte inferior lo que significa cada una de las variables de la fórmula, que sería trabajo, diferencia y energía cinética. Ahora, vamos a concentrarnos en esta parte de acá. Esto dije que era el valor absoluto de la diferencia de energía cinética. Pero ¿cómo vamos a obtener esa diferencia de energía cinética? Bueno, podemos apreciarlo en la parte de acá, en donde me dice diferencia de energía cinética es igual al valor absoluto, porque tiene líneas rectas verticales al inicio, de la energía cinética final que tiene un cuerpo menos la energía cinética inicial que tiene un cuerpo. Eso es lo que significan las variables. Aquí en la parte de abajo podemos apreciar qué es lo que significan esas variables. Y por lo tanto vamos a concluir que el trabajo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Pero apreciamos que tiene valor absoluto, lo que significa que si nos diera un resultado negativo vamos a escribirlo como positivo. Ahora, el trabajo también se puede relacionar con la energía potencial. ¿Cómo nos quedaría entonces? Sería trabajo es igual al valor absoluto de la diferencia de energía potencial. Apreciamos acá el símbolo de diferencia, el símbolo de energía potencial, la T de trabajo. ¿Y cómo obtenemos la diferencia de energía potencial? Nuevamente nos concentramos en esta parte y vemos que la diferencia de energía potencial es igual al valor absoluto de la energía potencial final de un cuerpo menos la energía potencial inicial de un cuerpo. Aquí está lo que significa cada variable y concluimos que el trabajo es igual al valor absoluto de la diferencia de la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Ahora vamos a apreciar un ejemplo para poder entender mejor estos conceptos previos que les he mencionado. El ejemplo número 1 dice lo siguiente: ¿cuál es el cambio de energía cinética de un móvil de 1000 kilogramos que aumenta su velocidad de 25 metros por segundo a 40 metros por segundo? Los datos que nos proporcionan son la masa, que es de 1000 kilogramos, la velocidad inicial de 25 metros por segundo, la velocidad final de 40 metros por segundo. ¿Cómo sé que esta es la velocidad inicial y esta es la final? Porque dice que aumenta su velocidad de 25 a 40. Quiere decir que viajaba a 25 metros por segundo y luego aumentó su velocidad a 40. O sea que su velocidad inicial era esta y su velocidad final era 40 metros por segundo. Recordemos que la fórmula para energía cinética, porque está hablando de energía cinética, es igual a un medio multiplicado por la masa por la velocidad elevada al cuadrado. En la pregunta me dice cuál es el cambio de energía cinética. Por lo tanto, tengo que interpretar que si me pide el cambio de energía cinética, ese cambio es la diferencia de energía cinética. Entonces lo que voy a emplear o la ecuación que voy a utilizar es esta, que me indica la diferencia de energía cinética o el cambio de energía cinética. Y tengo que restar la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Por eso apreciamos acá que esa es la ecuación de la cual voy a hacer uso. Entonces tenemos que calcular la energía cinética final y la energía cinética inicial. ¿Cómo? Bueno, pues como la fórmula de energía cinética es esta, entonces para calcular la energía cinética final sería un medio por la masa por la velocidad final elevada al cuadrado. ¿Cómo calcularía la energía cinética inicial? De la misma manera, un medio por la masa, pero voy a utilizar la velocidad inicial elevada al cuadrado. Si sustituimos valores nos damos cuenta que queda un medio por la masa, que es 1000 kilogramos, por la velocidad final, que es 40 metros por segundo, eso lo elevo al cuadrado, y al multiplicar obtenemos una energía cinética final de 800.000 joules. ¿Qué pasa con la energía cinética inicial? Operamos, pero la velocidad inicial era de 25, por lo tanto aquí va 25 elevado al cuadrado, multiplicamos y la energía cinética inicial es de 312.500 joules. Como ya obtuvimos energía cinética final y energía cinética inicial, entonces vamos a hacer la diferencia de energía cinética, restando la final con la inicial, que serían 800.000 joules menos 312.500 joules. Y al momento de realizar esa resta obtenemos un resultado de 487.500 joules. ¿Qué representa eso? Representa el cambio de energía cinética o la diferencia de energía cinética que existe
para ese móvil de 1000 kilogramos. Ahora vamos a resolver un ejemplo número 2. Dice, un objeto de 40 kilogramos inicialmente en reposo se desplaza horizontalmente cierta longitud, obteniendo un trabajo de 120 joules. Determine la rapidez del desplazamiento. Los datos que nos brindan son la masa, que es de 40 kilogramos, y el trabajo, que es de 120 joules. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo la rapidez o velocidad en este caso. Entonces, tengo que entender qué es lo que voy a determinar. Como me dice que inicialmente se encuentra en reposo y se desplaza horizontalmente cierta longitud obteniendo ese trabajo, me pide que determine la rapidez, pero es un desplazamiento horizontal. Recordemos que cuando son desplazamientos horizontales los vamos a relacionar con la energía cinética, porque la fórmula de energía cinética me indica que es un medio de la masa por la velocidad. Y en este caso, como me piden velocidad o rapidez, tengo que interpretar que se trata de energía cinética. Entonces, vamos a utilizar la ecuación que nos dice que el trabajo es igual a la diferencia de energía cinética. Es decir, que el trabajo es igual al valor absoluto de la diferencia o la resta entre la energía cinética final y la energía cinética inicial de un cuerpo. Que esto, en otras palabras, sería, el trabajo es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Ahora, como me dice que inicialmente está en reposo, eso quiere decir que la velocidad al inicio tendría que ser 0. Y al multiplicar un medio por masa por 0, no importa cuál sea la masa, y este un medio al multiplicarse por 0, me darían como resultado 0. Por lo tanto, todo esto de acá se anula porque se haría 0. Y lo único que nos va a quedar es que el trabajo es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Sustituyendo nos quedaría que el trabajo, como tiene un valor de 120 joules, entonces 120 joules es igual a un medio por la masa, que es 40 kilogramos, y la velocidad final pues no la tenemos, es lo que nos están pidiendo, por lo tanto es una variable, una incógnita. Por lo tanto, para este ejemplo lo que tendríamos que hacer es despejar la velocidad final, que es lo que queremos averiguar. Entonces, ¿cómo vamos a despejar? Bueno, pues este 2 que está dividiendo del otro lado se trasladaría a multiplicar. Por lo tanto sería 120 joules por 2 es igual a 40 kilogramos multiplicado por la velocidad final al cuadrado. Como aún no está despejado completamente, entonces esos 40 kilogramos que están multiplicando del otro lado pasan a dividir. Por lo tanto nos quedaría 120 multiplicado por 2 y todo eso dividido dentro de 40 kilogramos. Es igual a la velocidad final al cuadrado. Aquí nos falta todavía, para despejar completamente, trasladar ese exponente cuadrado del otro lado del signo igual. Como en este lado es una potencia cuadrada, del otro lado se vuelve una raíz cuadrada de todo lo que ya tengo del lado izquierdo, que sería en este caso 120 joules por 2 dividido 40 kilogramos. Y al realizar esa operación en la calculadora obtenemos un resultado de 2.45 metros por segundo, que sería la rapidez con que se realizó ese desplazamiento. Ahora, veamos un ejemplo número 3. Dice, un objeto de 2 kilogramos que se encuentra a 8 metros desciende 3 metros. Pregunta, ¿cuál es el cambio de energía potencial del objeto? Entonces, para el cambio de energía potencial, recordemos que es el valor absoluto de la diferencia de la energía potencial final y la energía potencial inicial. Recordemos que la ecuación para calcular energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces, tengo que calcular la energía potencial final con la altura final de ese cuerpo, y la energía potencial inicial la calculo con la altura inicial que posee el cuerpo. Entonces nos quedaría de la manera siguiente: energía potencial final es igual a masa por gravedad por altura final. La masa es 2 kilogramos, de acuerdo a los datos. La gravedad sabemos que tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado, y la altura final es de 5 metros. ¿Por qué la altura final es de 5 metros? Porque dice que se encontraba a 8 y descendió 3. 8 menos 3, entonces quiere decir que su altura final es de 5 metros. Entonces multiplicamos esos valores y la energía potencial final nos da un resultado de 98 joules. ¿Cómo obtenemos la energía potencial inicial? De la misma manera, solo que utilizamos la altura inicial. Entonces sería masa por gravedad por altura inicial, 2 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado por la altura inicial, y dice que se encontraba a 8 metros inicialmente. Entonces multiplicamos por 8. Al multiplicar esos valores, la energía potencial inicial es igual a 156.80 joules. Como me están pidiendo el cambio de energía potencial o la diferencia de energía potencial, entonces restamos la energía potencial final, que nos dio 98 joules, menos la energía potencial inicial, que nos da 156.80 joules. Al momento de realizar
esta resta nos va a dar un resultado o un valor negativo, pero como hay signos de valor absoluto, entonces vamos a expresar el resultado como positivo. En este caso, la diferencia de energía potencial es de 58.80 joules. Bien, el ejemplo número 4 nos indica lo siguiente: un cuerpo que inicialmente se encuentra en el suelo realiza un trabajo de 200 joules, tiene una masa de 20 kilogramos y se eleva a una determinada altura. Pregunta: ¿cuál es el valor de esa altura? Los datos que me proporcionan son el trabajo de 200 joules, la masa de 20 kilogramos y me piden, o la variable es la altura. Como me dice que en este caso se encuentra a una determinada altura, tengo que tomar en cuenta que acá entonces tendría que ser la relación del trabajo con la energía, con la diferencia de energía potencial. ¿Por qué? Porque me mencionan altura y recordemos que la fórmula de energía potencial es masa por gravedad por altura. Ahora, vamos a utilizar esta ecuación entonces. El trabajo es igual al valor absoluto de la diferencia de energía potencial, que es el valor absoluto de energía potencial final menos energía potencial inicial. Esto sería lo mismo que decir que el trabajo es igual a masa por gravedad por altura final menos masa por gravedad por altura inicial. Pero en el problema nos dice que el cuerpo se encuentra en el suelo, lo que quiere decir que se encuentra elevado 0 metros. Por lo tanto, la altura inicial es 0. Al momento de que esa altura se sustituye por el valor de 0, al multiplicarlo por la gravedad y la masa, todo esto de acá se volvería 0. Por lo tanto, únicamente nos quedaría que el trabajo es igual a masa por gravedad por la altura final. ¿Cómo nos piden la altura? Entonces tendríamos que despejar altura de esta ecuación. Sustituimos por los valores reales y nos quedaría que el trabajo es de 200 joules y eso es igual a masa, que es 20 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, por la altura, que no la tengo. Entonces hay que despejar. Estos dos valores, tanto de masa como de gravedad, se encuentran multiplicando con la altura. Por lo tanto, del otro lado tendrían que trasladarse a dividir con los 200 joules. Entonces nos quedaría 200 joules dividido 20 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Al momento de realizar esa operación nos queda como resultado una altura de 1.02 metros. Y es así como se resuelve ese problema número 4. Otro de los temas que tenemos, de los cuales tenemos que hacer referencia, es el de energía mecánica. ¿Qué es la energía mecánica? Es el tipo de energía que se obtiene de la suma de la energía cinética y la energía potencial de un cuerpo. Es decir, que se van a combinar ambos tipos de energía para dar producto a una energía mecánica. ¿Cómo se representa eso matemáticamente? La energía mecánica es igual a energía cinética más la energía potencial. Acá está lo que significa cada una de las variables: EM energía mecánica, S energía cinética y EP energía potencial. Esto de acá sería lo mismo que decir que la energía mecánica es igual la fórmula de energía cinética, que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más la fórmula de energía potencial, que es masa por gravedad por altura. Esas ecuaciones son las que vamos a utilizar para calcular energía mecánica. Ahora, de esa ecuación de energía mecánica, que es igual a la suma de la energía cinética y la energía potencial, podría obtener dos ecuaciones más. Una para el cálculo de energía cinética, que sería energía mecánica menos energía potencial, y otra para el cálculo de energía potencial, que es la energía mecánica menos la energía cinética. Vamos a realizar un último ejemplo, el ejemplo número 5, que trata sobre el cálculo de energía mecánica. Dice: calcule la energía mecánica de un pájaro de 350 gramos que viaja a 10 metros por segundo a una altura de 40 metros del piso. Los datos que nos proporciona son la masa del pájaro, la velocidad y la altura. Entonces, como me pide que calcule la energía mecánica, sabemos que debemos utilizar esta ecuación, que es energía mecánica igual a energía cinética más energía potencial. Sería lo mismo que decir 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más masa por gravedad por altura. Solo que en este caso tenemos un pequeño inconveniente. Recordemos que estamos calculando energía y que la energía se expresa en joules. Para obtener joules necesitamos newtons multiplicado por metro. Los newtons provienen de una masa en kilogramos por una aceleración en metros por segundo al cuadrado. Entonces, todo tendría que estar en kilogramos, en metros por segundo al cuadrado, en metros por segundo o en metros. Y aquí tenemos el primer inconveniente, porque nuestra masa está en gramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una conversión. Convertimos esos 350 gramos a kilogramos. Para ello utilizamos esta equivalencia: 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Cancelamos o simplificamos los gramos y nos queda kilogramos. Y esos 350 gramos equivalen a 0.350 kilogramos.
Teniendo ya la masa en kilogramos, podemos entonces trabajar y hacer las sustituciones. Por lo tanto, la energía mecánica es igual a un medio de la masa, que es 0.350 kilogramos, por la velocidad elevada al cuadrado, que es 10 metros por segundo, eso lo vamos a elevar al cuadrado, más masa por gravedad por altura. Entonces, más la masa, que es 0.350 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, por la altura, que era de 40 metros. Al momento de realizar toda esa operación, obtenemos que la energía mecánica nos da un valor de 154.7 joules. Entonces, esta es la forma de resolver ese problema de energía mecánica. Todos los problemas relacionados de energía se van a expresar en joules, el trabajo también se expresa en joules, así que tomen en cuenta las medidas del sistema internacional, o las unidades, mejor dicho, del sistema internacional de medidas para poder resolver sus problemas.